La historia debería ser una línea continua. Una civilización construye sobre las cenizas de la anterior. El conocimiento se acumula. Avanzamos de las pinturas rupestres a las catedrales, de las aldeas a los imperios. Una progresión limpia y ordenada. Pero eso no es lo que realmente ocurrió. Si examinas el registro histórico con atención, encontrarás algo inquietante. Vacíos. No pequeñas lagunas, sino abismos temporales donde civilizaciones prósperas simplemente desaparecen. Períodos donde el progreso humano no solo se ralentiza, sino que se detiene por completo. A veces incluso retrocede. Sociedades avanzadas colapsan de la noche a la mañana. Sus descendientes pasan generaciones viviendo entre ruinas que no pueden comprender, usando tecnologías que no saben reparar. Son capítulos enteros arrancados del libro de la historia. Épocas completas donde simplemente no sabemos qué le sucedió a millones de personas. Los reinos de la Edad de Bronce no declinaron gradualmente, se esfumaron en una sola generación. El Imperio Romano de Occidente cayó, y Europa olvidó cómo construir en piedra durante siglos. Ciudades enteras en las Américas fueron tragadas por la selva, sus habitantes dispersándose hacia destinos desconocidos. La civilización del Valle del Indo desapareció tan completamente que aún no podemos descifrar su escritura 4500 años después. Estos son los huecos entre la historia, los espacios oscuros donde nuestra línea temporal se fragmenta y la narrativa deja de tener sentido. El Apocalipsis de la Edad de Bronce. Imagina el Mediterráneo oriental en el año 1225 a.C. Este era el pináculo de la civilización humana. El nuevo reino de Egipto dominaba el Nilo, con monumentos que aún perdurarían 3 milenios después. El imperio hitita controlaba Anatolia con ejércitos de hierro y precisión burocrática. La Grecia micénica florecía con palacios llenos de oro y guerreros cuyas leyendas resonarían en los épicos de Homero. Las ciudades como Ugarit, Hattusa y Micenas albergaban decenas de miles de personas. Tenían sistemas de escritura sofisticados, burocracias complejas, artesanos especializados. Comerciaban estaño desde Afganistán, cobre desde Chipre, ámbar del Báltico. Sus correspondencias diplomáticas muestran un nivel de relaciones internacionales que no se repetiría durante más de 1000 años. Y luego, en apenas 50 años, entre 1200 y 1150 a.C., todo colapsó. No declinó, no se transformó gradualmente, colapsó. Las ciudades ardieron, los palacios fueron abandonados, las redes comerciales se desintegraron, los sistemas de escritura desaparecieron, las poblaciones se desplomaron. El sofisticado mundo internacional de la Edad de Bronce simplemente dejó de existir. En el lapso de una vida humana, la civilización se apagó y permaneció oscura durante 400 años. El registro arqueológico muestra capas de destrucción en docenas de sitios. Hattusa, la capital hitita, ardió tan intensamente que las paredes de piedra caliza se vitrificaron. Ugarit, una de las grandes ciudades comerciales, fue demolida tan completamente que nunca se reconstruyó. Más de 40 asentamientos importantes muestran evidencia de destrucción violenta, no distribuida a lo largo de siglos, sino concentrada en apenas unas décadas. Algo catastrófico barrió el mundo de la Edad de Bronce como un tsunami, aplastando todo a su paso. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. No sabemos qué fue. Tenemos demasiadas explicaciones y evidencia insuficiente para elegir entre ellas. Porque el colapso no solo destruyó ciudades, destruyó la capacidad de registrar lo que sucedió. La teoría más famosa involucra a los pueblos del mar. Aparecen en registros egipcios alrededor de 1200 a.C. como una confederación de invasores que venían de las islas en medio del mar. El faraón Ramsés III los combatió en una batalla naval masiva y proclamó la victoria, pero incluso Egipto quedó debilitado. ¿Pero quiénes eran los pueblos del mar? Los registros egipcios listan nombres: los Peleset,
los Sheker, los Shekelesh. Algunos eruditos piensan que los Peleset se convirtieron en los filisteos. Quizás los Shekelesh eran sicilianos, pero son conjeturas basadas en similitudes de nombres escritos en jeroglíficos hace 3200 años. Más problemático aún, no sabemos si causaron el colapso o fueron un síntoma de él, porque los pueblos del mar aparecen en los registros después de muchas de las grandes destrucciones. Entonces, ¿estaban destruyendo civilizaciones o eran refugiados de civilizaciones que ya habían colapsado por otras razones? Otros arqueólogos señalan el cambio climático. Los datos paleoclimáticos muestran una sequía significativa en el Mediterráneo oriental alrededor de 1200 a.C. Los anillos de los árboles muestran crecimiento reducido. Los registros de polen indican menor precipitación. Para las civilizaciones que dependían de la agricultura, una sequía sostenida pudo haber sido catastrófica. Pero las civilizaciones de la Edad de Bronce habían lidiado con sequías antes. La teoría del cambio climático no explica la velocidad y exhaustividad del colapso. Las sequías causan declive gradual, no las capas de destrucción súbita que vemos en el registro arqueológico. Otros apuntan al colapso sistémico. El mundo de la Edad de Bronce estaba extraordinariamente interconectado. Cuando necesitas estaño de Afganistán y cobre de Chipre para hacer armas y herramientas de bronce, dependes de rutas comerciales estables a través de miles de millas. Piénsalo como un castillo de naipes. Cada civilización sostenía a las otras mediante comercio, alianzas diplomáticas, matrimonios políticos. La estructura era estable mientras cada pieza permaneciera en su lugar. Pero si algo derribaba a un jugador importante, los efectos en cascada podían ser devastadores. Lo que sabemos es que cuando múltiples tensiones golpean simultáneamente, incluso civilizaciones sofisticadas pueden fallar catastróficamente. El mundo de la Edad de Bronce podría haber sobrevivido a la sequía, a los invasores o a la inestabilidad política, pero todos juntos, en cascada a través de sistemas interconectados, fueron demasiado. El colapso de la Edad de Bronce es un recordatorio de que la civilización es más frágil de lo que pensamos, que la complejidad crea vulnerabilidad además de fortaleza, y que a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por registrar y preservar, épocas enteras de logros humanos simplemente pueden desvanecerse. Las Edades Oscuras, cuando Europa olvidó leer. Imagina esto. Roma, 476 después de Cristo. El imperio más grande que el mundo occidental había visto simplemente se detiene. No con una explosión, sino con un quejido. El último emperador romano occidental, un adolescente con el irónico nombre de Rómulo Augustulo, es pensionado por un general germánico, y así, 5 siglos de dominio romano llegan a su fin. Pero lo extraño es esto. Las ciudades siguen en pie. Los caminos están ahí, extendiéndose por Europa como una telaraña de piedra masiva. Los acueductos aún transportan agua. Las bibliotecas aún contienen miles de rollos. Todo está ahí, excepto las personas que sabían cómo mantenerlo, excepto la burocracia que lo mantenía unido, excepto la clase letrada que podía leer las instrucciones. En una generación, quizás 2, todo comienza a desmoronarse. No destruido, solo abandonado, olvidado. Y durante los siguientes 500 años, Europa se sumerge en lo que hemos llegado a llamar las Edades Oscuras. Aquí está lo inquietante. El término es controvertido. Los historiadores modernos lo odian. Prefieren período medieval temprano. Y tienen razón en cierto sentido. Pero hay otra razón por la que el término encaja. Estos siglos son literalmente oscuros para nosotros. Apenas podemos ver dentro de ellos. El registro escrito no solo declina, casi desaparece. En algunas regiones, pasamos de cientos de documentos por década a quizás 1 o 2 por siglo. ¿Cómo es que la civilización más documentada del mundo occidental simplemente olvida cómo leer y escribir en pocas generaciones? Roma no era solo un imperio, era una máquina,
un sistema vasto e interconectado donde cada parte dependía de las demás. Las ciudades dependían del grano del norte de África. El ejército dependía de impuestos de las ciudades. Los caminos dependían de cuadrillas de mantenimiento pagadas por el ejército. Todo funcionaba debido al movimiento constante. Bienes fluyendo, personas viajando, información esparciéndose. Cuando Roma cayó, la máquina no solo se detuvo, comenzó a funcionar al revés. Las ciudades que dependían del grano importado comenzaron a encogerse. Al encogerse, generaban menos ingresos fiscales. Con menos ingresos, los caminos no podían mantenerse. Con los caminos deteriorándose, el comercio se volvió más difícil. Con el comercio en declive, las ciudades se encogieron aún más. Era una espiral mortal y sucedió rápido. En 100 años después de la caída de Roma, la mayoría de las principales ciudades europeas habían perdido del 80 al 90% de su población. Cuando la gente se mudó al campo, la alfabetización se fue con ellos. Porque aquí está lo que la mayoría no entiende sobre la alfabetización en el mundo antiguo. No era valiosa por sí misma. No aprendías a leer y escribir, porque el conocimiento era importante. Aprendías porque necesitabas esas habilidades para trabajos específicos. Administración gubernamental, recaudación de impuestos, negociaciones comerciales. Todas profesiones urbanas, todas dependientes de una economía funcional. En el campo, la alfabetización era inútil. ¿Por qué pasar años aprendiendo a leer latín cuando podrías estar aprendiendo a cultivar, a forjar, a construir? Las habilidades prácticas que te mantenían vivo no requerían lectura, así que la gente dejó de enseñarla. En 2 generaciones, los hijos de romanos alfabetizados se convirtieron en agricultores analfabetos. Pero no fue solo la alfabetización lo que desapareció. Fue el conocimiento técnico de todo tipo. Cómo construir puentes de piedra, cómo hacer concreto, cómo construir edificios de varios pisos. Todo este conocimiento estaba escrito en manuales técnicos romanos. Pero si no puedes leer los manuales, el conocimiento bien podría no existir. Y aquí está lo realmente extraño. El abandono no fue uniforme. Algunas regiones descienden al caos rápidamente. Otras mantienen cierto nivel de organización durante siglos. Gran Bretaña, por ejemplo, parece experimentar un colapso casi total. Para el año 500 después de Cristo, las ciudades británicas están abandonadas. La fabricación de cerámica, que había sido una industria sofisticada, vuelve a vasijas toscas hechas a mano. Incluso la construcción básica en piedra parece olvidarse. Pero en otros lugares, como Italia y partes de Galia, hay continuidad. Las ciudades se encogen, pero no desaparecen. La alfabetización declina, pero no se desvanece. Es oscuridad irregular, inconsistente, enloquecedoramente difícil de entender. El único lugar donde el conocimiento se preservaba sistemáticamente era en los monasterios. A medida que el mundo romano colapsaba, la iglesia cristiana se convirtió en la última institución con los recursos y la motivación para mantener la alfabetización. Los monjes copiaban manuscritos laboriosamente. Todo lo que sabemos sobre literatura clásica lo sabemos porque algún monje medieval pensó que valía la pena copiarlo. Pero aquí está la tragedia. Los monjes fueron selectivos. Preservaron lo que pensaban que era importante, lo que significaba que los textos religiosos obtuvieron prioridad. Literatura pagana, tratados científicos, manuales técnicos, vastas extensiones de conocimiento antiguo, simplemente se dejaron de caer. Las edades oscuras no son oscuras porque no estaba sucediendo nada. Son oscuras porque no podemos ver qué estaba sucediendo. Entre 400 y 1000 después de Cristo, Europa se transformó completamente. El mundo de ciudades-estado e imperio dio paso al mundo del feudalismo y la monarquía, y nos perdimos casi todo. Este es el verdadero misterio de las edades oscuras. ¿Cómo se perdió tan exhaustivamente el registro histórico? ¿Cómo una sociedad alfabetizada se vuelve analfabeta? Las edades oscuras son una advertencia escrita en ausencia. Nos dicen que la historia no es inevitable,
que el progreso no es permanente, que las cosas que consideramos fundamentales para la civilización pueden desvanecerse casi de la noche a la mañana. Y en algún lugar de esos siglos perdidos, la gente vivió, amó, luchó y murió. Tienen historias que nunca escucharemos. No son oscuras porque fueran ignorantes. Son oscuras porque nosotros lo somos. Somos nosotros quienes no podemos ver. Somos nosotros quienes perdimos el registro.